Muy buenos días a todos, bendiciones. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, este día 19 de julio del año 2024. Es que comparta esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos alcanzar las familias, las ciudades, las naciones, en el nombre de Jesús. En este día vamos a estar hablando del gran valor de la oración, de la palabra hebrea tefilá, que significa oración. Amén. Así es que en este día todos los que puedan compartir esta transmisión, háganlo en el nombre de Jesús. Es un día hermoso, es un día maravilloso, donde el Señor nos regala para poder disfrutar. A ver cuántas personas se están conectando. Daniel Bravo, bendiciones. Muy bienvenido a esta transmisión. A ver quiénes más se conectan en este día. Rosebet Subeldía dice: bendecida mañana, apóstol y profeta. Lisa Subeldía también está conectada. Dice: bendiciones, apóstol, profeta Irma. Bendecido día. Daniel Bravo nos saluda desde Santiago del Estero, desde el norte de Argentina. Bendiciones. Amén. Este día el tema es el gran valor de la oración. Así como la palabra hebrea significa tefilá, ¿sí? Tefilá significa oración. Hoy vamos a estar hablando de este tema, el gran valor de la oración. Acá vamos a escribir. Ahí está. Ahí escribimos para que podamos tener ese título. Bueno, bendiciones una vez más a todas las personas que hoy nos acompañan: Sandrita León, Ana Luisa, Luz Benigna Frutos, dice buenos días, apóstol Ricardo y profeta Irma. Nos saluda Luz Benigna. Ana Luisa dice buenos días, Cuba presente. Amén. Y Sandrita está desde Chile. Ernudi Sánchez también nos escribe, dice: bendiciones papá y mamá, saludos para todos los hermanos desde la nación de Cuba. Amén, qué bendición. María Patiño también está conectada, así que compartan esta transmisión. Mauro también, Gallisi, Solelos, Perla Funes, Mabel Lugo, Raquel Solís desde Nicaragua, Cristo Salva desde Argentina, Casa de Oración para todas las Naciones San Pedro de González Catán. Dominica también está conectada desde allí, de González Catán. Camila Monzón desde Sunchales, Santa Fe. Amén. Vamos entonces al libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Santiago Jansen también está conectado desde Argentina. Solelos dice buenos días, bendiciones, amados padres y hermanos en Cristo. Ella se conecta desde México. Carmen Pereira se conecta desde la nación de Bolivia. Bendiciones, dice padres, apóstol y profeta Irma desde... No escuché. Lázaro Barriento también le enviamos un saludo ahí a toda la gente de Ciudad del Este, a nuestros hermanos en Cristo. La pastora Eli Peralta desde Mortero. Amén. Abrazo del reino, dice Viviana Jiménez también, dice, nos saluda en esta mañana. Nelly Arevalo está conectada desde el kilómetro 2 aquí de Salto del Guairá. Casa de Oración Retiro también está presente. Amén. Alicia Godoy desde el kilómetro 5. Noel Medina está desde Santa Fe, Sunchales.
año 2025, Dios mediante, vamos a estar en la nación de Argentina a partir de febrero, unos días. Amén. Así que aquellos que quieran acompañarnos, hay que programarse si pueden en el nombre de Jesús y sigamos orando. Beatriz Cuño también nos saluda de la provincia de Santa Fe, localidad San Justo. María Gauto también nos saluda desde España. Dice, bendiciones apóstol Ricardo, te saludo de la nación de España. Amén. María Gauto también está conectada. Ok. Amén. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de Dios como lo solía hacer antes. Amén. Había un edicto. Entonces en este texto sagrado vemos la descripción de la vida de oración del profeta Daniel. Una oración es un conjunto de palabras dirigidas a Dios, a quien nosotros creemos, que es nuestro Padre. ¿Sí? Hay mucha gente que oran a una supuesta divinidad, el cual no es Jehová, no es Dios, pero nosotros oramos al Dios vivo, aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en esta mañana, oración en el idioma español y en el idioma hebreo es tefilá. Amén. El gran valor de la oración, estamos hablando en esta mañana, el gran valor del tefilá. Oración entonces es agradecimiento, también alabanza, súplica por alguna necesidad. La persona que ora encuentra motivación en el Señor y entonces va alcanzando ese nivel donde va a mover la mano de Dios. Dios, ¿cómo se mueve? Dios se mueve por misericordia. Dios no se mueve por lástima. Entonces las oraciones lastimeras, Dios hasta puede escuchar, pero bueno, no hay respuesta. Sino que así como dice la Escritura, cuando Jesús bajó del monte, Él movido a misericordia, vio que había una gran multitud que estaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué aconteció? Dios tuvo misericordia, Jesús. Y así también hoy en día el Señor, a través de nuestra oración, Él ve nuestra necesidad, Él ve, escucha nuestro clamor y Él atiende. Entonces tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro Padre. Después vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9 al 13. Libro de Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Entonces orar, podemos decir también que es dialogar con Dios, hablar con Él, suplicarle, pedirle algo, agradecer, adorarlo, tener comunión con Él y buscarlo de todo corazón. Ese es lo que el Señor quiere. Ayer había una tremenda revelación donde dice que el pueblo de Israel tenía que venir ¿cuántas veces al año? 3 veces al año. ¿Y qué iba a acontecer si Israel hacía eso? El Señor iba a tomar cuenta de los enemigos de Israel. Entonces, si Israel cumplía ciertos principios de que si venía a adorarle a Dios, a Jehová, al eterno Dios, entonces ¿qué iba a acontecer? No iba a haber problemas con los enemigos. Entonces la misma revelación hoy tenemos de que tenemos que venir a Dios, adorarle, abrir nuestro corazón para que Él pueda echar los enemigos de nuestras vidas, Él pueda quitar, Él pueda atar a través de sus ángeles. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6, verso 9 hasta el 13. Veamos lo que dice la Escritura. Libro de Mateo. Dice, y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y verso 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nosotros vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia se enfatiza la importancia de la oración. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios, es dialogar, es tener comunión con nuestro Padre. Y ese es un principio inquebrantable. Es un principio que no podemos dejar de lado, no podemos obviar. En algún momento tenemos que aprender y tenemos que disciplinarnos. Y más que una disciplina, ¿qué dice la Escritura? Que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces entramos en su presencia, nos comunicamos todos los días con nuestro Padre. Imagínense, comunicarse es hablar y que el Señor también nos hable, el Señor también nos ministre, nos traiga revelación, sanidad. Entonces, de Génesis a Apocalipsis, que nosotros vemos en la Biblia, la importancia de la oración, donde el Dios Todopoderoso es también, es un Dios personal que se identifica particularmente con nosotros. Hay, por ejemplo, lugares donde uno se va y bueno, hay una atención personalizada, ¿sí? Hoy en día la tendencia de los bancos, ¿cuál es? Es un banco digital. También usted llega en un banco y un asesor ya te atiende, te recibe y te pregunta qué vos necesitas. Y prácticamente hoy en día en los bancos uno se va a autogestionar. Ya no van a posiblemente ni existir los cajeros, sino que usted va directamente a una máquina, ¿sí? Pero hay una atención personalizada, donde usted llega y ya un empleado, un funcionario, le atiende, le conduce, le resuelve sus dudas, sus inconvenientes que pueda tener. Entonces, también Dios es un Dios personal, o sea que con cada uno Él trata. Aparte de que va a tratar con nosotros de forma corporativa, de forma grupal, también entonces el Señor tenemos que saber que Él particularmente está interesado por nosotros. Él quiere resolver los problemas que tenemos, pero si nosotros no nos acercamos, porque ¿qué dice la Escritura? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, es un Dios que se comunica con nosotros y sigue de cerca todos los movimientos de su creación. Es como si fuese que tenemos una cámara, ¿sí?, que nos acompaña, porque la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová pasean toda la tierra. Imagínense, entonces, lo que vos estás haciendo, lo que hagamos en el secreto, Dios ve. Entonces no podemos escondernos. Tenemos que tener esa revelación y también ese conocimiento, porque muchos dicen, no, pero nadie me vio, pero Dios te vio, te miró, Él sabe. ¿Y qué uno tiene que hacer cuando erró? Aunque nadie te vio, uno tiene que arrepentirse. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice así, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Pero aquel que lo confiesa y se aparta, ese va a recibir perdón, va a recibir misericordia. Entonces muchas veces ignoramos la Escritura. Entonces si hubo algo que tenemos que arrepentirnos y confesar al Señor, este es el momento, ¿verdad? Porque las cosas van creciendo muchas veces. Nosotros todos los días recibimos una llamada, un texto, un audio, dice, apóstol, profeta, ¿sabes qué? Nos peleamos todos en la casa. ¿Y qué pasó? Y bueno, y hace mucho yo no me congrego, hace mucho yo no voy, hace mucho yo no estoy desconectado de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Y eso es, ayer mismo recibimos un llamado así, y es triste muchas veces,
Pero ¿quién dejó de buscarle a quién? El Hijo. Entonces, en todo momento hay que buscarle al Señor. En segunda de Samuel 5:23, libro de segunda de Samuel capítulo 5, verso 23 en adelante, veamos lo que dice la Escritura. Y consultando, dice David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalo, y vendrás a ellos enfrente de los balsameras, de las balsameras. Y cuando oigas ruido de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti y herirá el campamento de los filisteos. Y en el verso 25 dice, y David lo hizo así como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Qué aconteció en esta porción de la Escritura? Vemos como David tenía una relación personal con Dios. Dios lo guió, Dios lo llevó a la victoria. Él no se movió sin escuchar la voz de Dios. Y bueno, es algo que tenemos que aprender de este siervo, de este hombre llamado David, donde él dice, estaba en comunión con Dios, por eso Dios le hablaba. Los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió, Jehová le respondió, no subas. Entonces, si nosotros siempre consultamos con el Señor, ayer justamente me estaba hablando un varón ahí de otra nación, y me dijo, yo escuché una voz que me decía, Martín, no vayas por allí. Y cuanto más yo me acercaba a ese lugar, la voz me decía, Martín, no vayas allí. Y como 3 veces me dijo, escuché la voz y me decía, Martín, no vayas allí. Y él no se fue. Y yo escuché una voz que me decía, de esa forma me dijo. Y solamente Dios, para librarle de algo, para que no vaya a ese lugar, porque iba a acontecer algo, ¿verdad? Que el enemigo estaba preparando. Entonces Dios sí va a hablarnos cuando nosotros tenemos esa comunión. Y nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestro oído espiritual. Por eso es entrenarse. Nadie va a escuchar la voz de Dios de un día para otro. Claro, Dios te puede hablar, así como Saulo se encontró con el Señor. Pero imagínense si nosotros somos diligentes en buscarle al Señor, en entrenar nuestros oídos. Jeremías 17:10, libro de Jeremías capítulo 17, verso 10. La Escritura dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces el Señor es aquel que escudriña nuestros caminos, escudriña el corazón, la mente. Él siempre está sabiendo lo que nosotros pensamos. La Escritura dice, aún antes de que nosotros manifestemos, el Señor ya sabe. Por eso que hoy en día, aparentemente, como se dice, no, en la gracia es mejor. Claro, mucho mejor es, pero también el corazón tenemos que cuidar, porque sobre toda cosa guardada, como dice la Escritura en Proverbios, guarda tu corazón, porque es muy fácil de pecar. Uno se imagina, uno piensa. ¿Y qué dijo Jesús? El que codicia, el que desea en su corazón, ya adulteró, dice. Entonces no necesariamente va a ir al hecho, al acto físicamente, pero sí ahí en su corazón, si es que tuvo esos pensamientos de lujuria, de deseos entonces incorrectos, uno entonces ya cayó. Jeremías, leímos capítulo 17, verso 10, dice que Jehová escudriña la mente, Él prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Entonces, como dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso también lo va a cosechar. Este es un tiempo de sembrar buena semilla. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que aquel ciclo, aquel tiempo donde sembrábamos mala semilla, eso terminó. A partir de ahora sembramos que obediencia, amor al Señor, ¿sí? Respeto, reverencia hacia su persona, su palabra, su casa. En el nombre de Jesús. Mateo 21, 22. Libro de Mateo capítulo 21, verso 22. La importancia o el gran valor de la oración, el tefilá. Y la Escritura dice, ¿cuánto le están pidiendo algo al Señor? Ahí está la respuesta, porque vos decís, ¿y será que el Señor me va a dar, me va a escuchar? Acá dice así su palabra. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces tenés que pedir y tenés que creer para recibir. Entonces acá no es así como la gente dice, tengo que ver para creer. Vos tenés que creer para ver. Tenés que creer y tenés que perseverar y permanecer. Acá hay un remanente que está perseverando hace 5 años. Hay un remanente que está perseverando hace 3 años. Hay un remanente que está perseverando hace 1 año. Y hay un remanente que llegó el mes pasado. Pero Dios, como Él es el dueño de la viña, ¿sí? Él va a pagar tal vez el mismo salario de aquel que empezó hace 5 años o de aquel que empezó hace 1 mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Así como nosotros leemos ahí en una porción de la Escritura que alguien vino y reclamó y dice, Señor, pero yo también empecé a las 7. ¿Y por qué Él está cobrando el mismo que yo, siendo que Él empezó a las 3 de la tarde? Entonces no podemos objetarle nada al Señor porque Él es soberano. Pero la Biblia dice, la Escritura dice que todo lo que nosotros pedimos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Así es que, hermanos, hermanas, iglesia, no te canses de orar, no te canses de colocar tu petición delante del Señor. Orar, que es invadir el terreno de lo imposible. Entonces, si vos, hay algo imposible para vos, entonces a través de la oración vos vas a estar invadiendo ese terreno. Orar también es romper la barrera de lo sobrenatural, ¿sí? La oración también posee un poder ilimitado. Por eso dice que todo lo que pedimos en oración creyendo lo vamos a recibir. Amén. ¿Cuánto van a seguir orando? Entonces no desista de orar por ese matrimonio, por ese cónyuge, por ese hijo, por ese negocio, por esa ciudad, por esa nación, por las autoridades, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los hombres y las mujeres que vivían en el antiguo pacto conocían el poder extraordinario de la oración y vieron a Dios cambiar situaciones irreversibles. Eso también lo vemos hoy en día. Dios se manifestó su poder a través de las oraciones de aquellas personas, aquellos hombres y mujeres. Por la oración de su siervo, Dios puso en fuga ejércitos enemigos, ¿sí? Todos los días estamos viendo, escuchando que Dios tronó sobre los filisteos, sobre los gigantes. ¿Y qué hizo? Dios mismo desbarató ejércitos contrarios. ¿Qué envió del cielo? Pan, el maná, por 40 años, ¿sí? ¿Qué más hizo? Hizo brotar agua de la roca, hizo pasar a su pueblo en seco por en medio del mar, multiplicó los alimentos, intervino en la meteorología, en el clima, en los astros, en la naturaleza, refrenó el poder destructor del fuego, del agua, cerró la boca de leones. ¿Y qué más? Realizó muchas otras proezas en beneficio de quienes, de su pueblo. Amén. Por las oraciones y las súplicas dirigidas al Señor. Vamos a mirar Salmo 34, 17, libro de Salmo, versículo
17, 34 de Salmo. Qué tremenda esta porción de la Escritura. Dice, claman los justos y Jehová oye. Salmo 34, 17. ¿Quiénes son los que claman? Ahí en el Salmo 34, 17 dice que claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Somos nosotros. ¿Sí? Decir, yo soy justo por la sangre de Cristo, que me limpió, me lavó, me justificó. Amén. Entonces nosotros así tenemos que pensar, creer y actuar y presentarnos delante del Señor. Porque muchas veces las personas se presentan delante del Señor y dice, no es humildad, dice, Señor, yo no soy digno, pero nunca cambia esa oración. El Señor ya sabe que vos no sos digno, pero el Señor cubre toda esa indignidad con la sangre de su amado Hijo Jesús, con la sangre del Cordero. Entonces, claman los justos. Entonces tenés que clamar. La Biblia dice que claman los justos. Tenés que clamar, tenés que orar. ¿Sí? ¿Y qué va a acontecer cuando vos y yo clamamos? Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Entonces, en tu mano está liberarte de toda angustia que hay en tu vida. Pasa que tenemos que aprender. Lo que pasa es que mucha gente quiere todo como un delivery. ¿Sí? Entonces vos también tenés que ir a la montaña, al monte. Vos también tenés que subir. Vos también tenés que esforzarte todos los días. Vos también tenés que despertarte más temprano todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Vos también tenés que ganarle a tu despertador. Ayer estaba en algunos momentos leyendo, ¿verdad? Y un hombre, un boxeador, ¿verdad? De no hace mucho tiempo, conocido como Mike Tyson, dice que él corría a las 4 de la mañana. Y dice que si él, ¿por qué? Porque a esa hora su enemigo está durmiendo, dice. Entonces él ya se está preparando. Y si él sabía que su enemigo también corría a las 4, él dice que se iba a levantar a las 3 a correr. Amén. Mientras el otro estaba durmiendo. Y si él conocía que su enemigo corría a las 3, él se iba a levantar a correr las 2. Se anticipaba. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que clamar y Jehová nos va a oír y nos va a librar de todas nuestras angustias. Entonces tenemos que esforzarnos, porque muchas veces la gente viene a la iglesia y quiere todo gratis. Quiere que vos le regale la Biblia, que vos le regale para su talí, para su kipá, para su traje, para su anillo, ¿sí? Algunos son así. Y lo único que es gratis es la salvación, ¿sí? El resto todo cuesta. Un libro bueno cuesta dinero, una Biblia también cuesta dinero. Entonces uno tiene que aprender a pagar un precio, porque esa es la mentalidad del pasado. Mucha gente viene y se queda con esa mentalidad y ahí después se enoja y dice, a mí no me ayudan, dice, a mí no me protegen, a mí no me llevan un alimento. Y bueno, y Dios justamente permite muchas veces que uno vaya al pozo. ¿Para qué? Para que pueda salir de ahí, para que pueda ser valiente, para que pueda ser un guerrero, una guerrera. Amén. Pero me impactó esta porción de la Escritura donde dice que claman los justos y Jehová los libra de sus aflicciones. Y el verso 19 que dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. Escuchen bien, que va a haber mucha aflicción, pero de toda ella te librará Jehová. Amén. Entonces no te preocupes si llega la aflicción. Si vos clamás, Jehová te va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. En el Salmo, capítulo 5, verso 3. Libro de Salmo, capítulo 5, verso 3. Gracias a toda la gente de multimedia que está trabajando ahí, sirviendo al Señor. Nos ayuda en la proyección, en compartir la palabra. No te voy a decir cuántos años tienen los que integran multimedia, porque no vas a creerme. Bueno, tal vez tiene más de 90 años, o tal vez todavía no tiene 10 años. En el libro de Salmo, capítulo 5, verso 3, ¿sí? Digo bien.
Salmo capítulo 5, verso 3. La escritura dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Ven? ¿En qué momento? O sea que tu primer respirar, tu primera fuerza, ¿sí? Tu primer pensamiento, tu primicia tiene que ser para el Señor. ¿Sí? La Biblia dice de que nosotros, ahí dice, David, el salmista, escribía de esta forma, que de mañana, Señor le dijo, de mañana vas a escuchar mi voz, porque de mañana yo me voy a presentar delante de ti y esperaré. Entonces es orar, presentarse delante del Señor y esperar. Así de paso crecemos en ese fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Desarrollamos esa paciencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces siga compartiendo esta transmisión en este día. Yo también lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que más personas, más familias puedan recibir. Imagínense qué importante esta enseñanza sobre la oración, donde vos estás descubriendo que todo lo que pedimos en oración creyendo lo vamos a recibir, que sí puede haber aflicciones en nuestras vidas, pero de todo eso Dios nos va a librar. Entonces hay gente que está sin esperanza, ¿por qué? Porque no conocen la Escritura, así como dice la palabra, mi pueblo perece por la falta de conocer, de conocimiento. No conoce lo que está escrito en la palabra, en la Biblia. Entonces, ¿qué acontece? Perecen, fracasan. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vos seas esforzado, sea valiente, que vos seas una persona que escudriña las Escrituras. Amén. Veamos qué tenemos más acá. Ahí en Mateo 6:19 hemos visto la oración del Padre Nuestro. Libro de Mateo capítulo 6, verso 9. Eso puedes compartir. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor recurso espiritual? Nuestro mayor recurso espiritual que Dios nos dejó a disposición de la iglesia, de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros, de cada creyente, es la oración. Bajo el nuevo pacto tenemos este recurso espiritual, ¿sí? En comparación con los creyentes del antiguo pacto, podemos orar a Dios en el nombre de Jesús, y cuando le pedimos algo a una persona importante, utilizando el nombre de alguien que le sea cercano y conocido, eso nos facilita las cosas. Eso en el mundo, ¿verdad? Yo tengo un contacto ahí en tal empresa, en tal institución, andate junto a esta persona. Y usted se va y usted consigue. Y así también hoy nosotros tenemos un mediador entre Dios y entre los hombres. Y este mediador es Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, verso 13. Libro de Juan, uno de los 4 evangelios, capítulo 14, verso 13 y 14. Juan, capítulo 14, verso 13. Entonces usted ya sabe, mientras los otros duermen, usted ora. Mientras los otros duermen, usted le adora a Dios. Mientras los otros duermen. Este capítulo de Mateo 6:9, habla del Padre Nuestro, es un ejemplo de cómo orar, ¿verdad? Claro, es un ejemplo. No, es para repetir, son las partes principales de la oración que tenemos que tener, que tenemos que conocer, ¿verdad? Que tenemos que dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús, que tenemos que ser adoradores, que tenemos que ser agradecidos. Entonces usted se va a dar cuenta, si usted lee varias veces y comienza a analizar, comienza a hacer de repente un resumen de eso, para que pueda tener una radiografía de cómo se debe orar. Entonces es una oración modelo, o sea que es modelo de una oración. Así como los que trabajan, por ejemplo, como abogados, ellos siempre tienen
un escrito y es el modelo. Dice, pasamos un poco al modelo de tal tipo de contrato. Un contrato marítimo, un contrato aeronáutico, un contrato de alquiler, de arrendamiento de inmuebles. Entonces existen modelos de escritos para presentar delante del juez. Entonces, el abogado, ¿qué hace? Cambia las fechas, modifica las personas, el caso como es, ¿verdad? Entonces, lo que está escrito ahí en el libro de Mateo, ¿verdad? Que habla de la oración, es un modelo, no es para que vos lo hagas a sí mismo. Y si no sabes, bueno, hacer a sí mismo y empezar a entrenarte. Pero hoy te decimos, con todo el amor del Señor, sí, el Señor nos enseña, ¿verdad? Entonces vemos que hay un modelo de oración para todos nosotros. El antiguo libro debe ser el antiguo conocimiento, donde tienes que aprender como el Padre Nuestro. Sí, Aprender de memoria sí, de memoria. y sin darle el hincapié, Sin tener la revelación, ¿verdad? Entonces uno mecánicamente lo hacía, pero hoy tenemos que aprender a orar. Por eso los discípulos del Señor Jesús le pidieron a Jesús para que Jesús le enseñe, porque Él era el maestro, Él era el buen pastor, Él era el mentor de esos discípulos, de los 12, de los 70, de los 120. Entonces, también hoy nosotros tenemos esa posibilidad de aprender a orar. Oración tiene que ser espontáneo, porque imagínense, los que tienen cónyuge, los que están de novio, si todas las veces cuando se encuentra hace esto, trae su agenda y te lee lo que escribió. Y mañana la misma cosa, pasado mañana la misma cosa, el mismo verso te va a decir. Usted en el segundo día usted ya se va a aburrir, ya va a descubrir, no, usted está haciendo mecánicamente, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere escuchar es lo que hay en el corazón. Si hoy está triste, si hoy está desanimado, si hoy está feliz, si hoy está contento, si hoy está con fe, ¿sí? ¿Para qué? El Señor sabe, pero para que el Señor traiga una liberación, una sanidad. Juan capítulo 14, verso 13, la Escritura dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, todo lo que vos necesitas pedirle a Dios, podés pedirle, podés presentar, porque Dios no tiene límites, Dios es todopoderoso. 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús está diciendo que si nosotros lo pedimos al Padre, ¿sí? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice la Escritura, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así es que mano a la obra. Estamos en estos 40 días donde dijimos que vamos a estar orando uno por otro. Tenés que orar por ese compañero de oración, por ese compañero de discipulado, por tu vecino, por tu hermano, ¿sí? En el nombre de Jesús, estos 40 días, intensifiquemos nuestra oración. Yo creo que muchos testimonios ya vamos a ir escuchando, porque si hizo con Job, ¿por qué no va a hacer contigo? Job dice que cuando él hubo orado por sus amigos, Dios restituyó al doble lo que era de él. Y Job era millonario, porque él ofrecía el sacrificio todos los días. Él tenía una hacienda, entonces él sacrificaba todos los días. Ya tenía ese principio. A cada mañana se acercaba delante de Jehová y él colocaba un holocausto, una ofrenda al Señor. También en el libro de Juan, capítulo 16, verso 24. Libro de Juan 16, 24. Jesús nos enseña de nuevo sobre el poder de la oración hecha en su nombre. Y dice la Escritura, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, verso 24. De ahí vamos a pasar al libro de Hechos, capítulo 1, verso 14.
Y el Señor nos habla de perseverancia. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos están casadas? Entonces yo te voy a hacer recordar cómo vos perseverabas en ese relacionamiento cuando vos estabas de novia o de novio. ¿Verdad que sí? A veces que algunos se olvidaron ya. Pero yo recuerdo, yo perseveraba antes, no mucho tiempo atrás, pero antes existían los días de visitarle a la novia. Y eran, por ejemplo, un día martes y sábado, no más que eso. Y existían horarios, ¿sí? Pero hoy en día vemos que esta generación es mucho más perseverante porque le visita a su novia de lunes a lunes, ¿verdad? ¿Sí? No hay horario también. Entonces yo creo que me quedé por ahí en el medio porque también yo era perseverante. Durante 1 año 8 meses, 1 año 8 meses yo perseveré, ¿sí? Para poder conquistar el corazón de la persona amada, ¿sí? Entonces, la Biblia habla, ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, dice, todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, porque a veces las mujeres, y nosotros también tenemos que orar, sí, ahí dice con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ese es el diseño de Dios. Este es el diseño de casa de oración y de cualquier persona que se acerca a Dios. El Señor quiere que vos perseveres en oración y ruego, dice, ¿sí? Eso lo leemos en el libro de Hechos 1:14. ¿Quién escribió este pasaje? Lucas, el médico amado, ¿sí? Y en el libro de Hechos 2:42. Esto es como un repaso para nosotros, ¿verdad? Porque ya sabemos de memoria, pero ahora tenemos que ser hacedor. ¿Qué quiere decir hacedor? Tenés que hacer, tenés que ser responsable, tenemos que ser diligentes. Hechos 2:42, la escritura dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, por eso es tan importante que estemos en una casa espiritual donde tenga lo que está escrito en la palabra, donde se adecua, donde cumple los requisitos que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que va a haber un momento que vamos a comer juntos, física y espiritualmente. Espiritualmente todos los días lo hacemos. Y eso es una de las cosas más importantes, porque acordémonos que nosotros somos seres tripartitos, somos trinos, o es decir, también somos un espíritu, nosotros, que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Así como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros también somos trinos. Y entonces lo principal para nosotros es el espíritu. Si tu espíritu está alimentado, está fortalecido, vos ni te vas a enfermar, no te vas a faltar finanzas, vas a vivir en victoria, vas a conquistar cada territorio, vas a ser bendito en la ciudad, en el campo. El Señor va a bendecir tu acostar, tu levantar, y todo lugar donde vos pones tus manos va a prosperar, donde vos pisás la planta de tus pies, ese lugar el Señor ya te lo entregó. Amén. En Romanos capítulo 12, verso 12. Libro de Romanos capítulo 12, verso 12. El apóstol Pablo asegura que la oración vence la ansiedad. ¿Cuántos sufren de ansiedad? ¿Qué sería la ansiedad? Los que están ansiosos, los que no pueden quedarse un segundo en un lugar, ¿cierto? Atropellan todo, echan todo. ¿Conocen personas así? A lo mejor hay en tu entorno, en tu trabajo, en tu familia. Bueno, acá está el antídoto, la medicina.
Yo recuerdo anteriormente cuando alguien sufría de dolor de una muela, existía una medicina que se llamaba xilocaína, creo que era. ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Usted usaba eso también? Bueno, no conocía. Ah, sí. Sí, pero yo recuerdo que creo que era como un spray, sí, un anestésico, sí, que era muy eficiente. Bueno, es muy eficiente para la ansiedad, dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Por algo dice eso la Escritura. Entonces, algunos dicen, no, demasiado se sufre. Sufrir por el Señor es un privilegio, ¿sí? Y que no todos tienen, porque no todos tienen esa revelación. Porque en el primer combate algunos ya retroceden, ya quedan atrás y ya dicen, no, yo no voy más ahí. Y se queda como en situación de reservista, es combatiente. Gozoso en la esperanza, dice la Escritura, sufrido en la tribulación y constante en la oración. En ningún momento nos dice de quejarte, de quejarnos, de ninguna manera. Sufrido en la tribulación, dice constante en la oración. Y en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, Filipenses, capítulo 4, verso 6, anoten, escriban, ahí está. Aquellos que están afanados y afanadas, turbados y turbadas. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Saben por qué algunas personas piden oración al siervo más ungido, a la sierva más ungida, y no hay respuesta? Porque están afanados, porque Dios quiere conocer tu petición, que vos te vayas por medio de Jesús al trono de Jehová, que vos te presentes delante del Eterno con tu petición, dice con oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, si vos no estás recibiendo respuesta, cambia tu estrategia, presentate vos mismo. Yo sé que está bien pedir esa oración al ungido, a la ungida. ¿Por qué? Porque más rápido el Señor te atiende en algunos casos. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer está tal vez muy cerca del Señor. Entonces todo lo que Él está pidiendo rápidamente ha atendido. Pero hay situaciones donde el Señor quiere oír tu voz, quiere que vos te presentes. El titular se tiene que presentar, el afectado. Amén, iglesia. Y con esto vamos cerrando en 1 Tesalonicenses 5:17. Algunos de esto le va a parecer, sí, esto yo ya sabía. Cortito, si nosotros aprendemos esta porción de la Escritura, dice, orad sin cesar. Tenés que orar sin desmayar. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Entonces la oración que es la llave de la victoria. Amén. Por medio de la oración el cielo se abre, las barreras desaparecen, las murallas de Jericó se desmoronan. El sol y la luna se detienen. Imagínense el poder de la oración. El aceite y la harina se multiplican. El dinero aparece en la boca de un pescado. El poder del fuego en el horno es anulado. ¿Sí? Las bocas de los leones se cierran en el foso. Lo imposible se vuelve posible. Los milagros ocurren, los sueños se hacen realidad. Los deseos se cumplen y las peticiones son atendidas. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Así es que tefilá es oración, es hablar con Dios, es comunicarse con nuestro Creador. Y su palabra lo dice, ahí como hemos leído en Filipenses, por nada estemos afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén, iglesia. Entonces, en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a hacer nuestra oración, ¿sí? No una oración religiosa, sino que una oración de acercarnos al Señor
de pedirle perdón, y el Señor siempre está para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Tefilá, el gran valor de la oración. Así compartimos con ustedes este mensaje. Espero que haya sido de bendición y siga compartiendo con más personas, con tus amistades, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Inclinar conmigo tu rostro en el nombre de Jesús. Humillar tu corazón y vamos a decirle: Padre Celestial, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en los cielos, porque si hoy me toca partir, estaré contigo eternamente, para siempre, de eternidad a eternidad. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy yo decido que tú vivas, que tú mores en mi corazón, porque eres tú mi Padre, mi Señor, mi sanador, mi proveedor. Y a partir de hoy voy a orar a Jehová en el nombre de Jesús, y todo lo que yo le pido, el Señor me va a conceder, porque está escrito en su palabra, y eso ya llegó la revelación a mi espíritu. Y gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Te bendigo, iglesia, en este día. Nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante, en doble turno, de las 5 de la mañana y a las 19 horas, Dios mediante. Te bendigo y oramos por ustedes, por las naciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.